Al parecer, ahora sí ya estamos de regreso. Ya estamos en vivo nuevamente, tuvimos dificultades técnicas, pero como les decíamos, son cosas que pasan, estamos completamente en vivo. Así que, bueno, para ya no darle más tiempo de su ponencia al psicólogo Lisandro, me voy a permitir presentarlo nuevamente. El día de hoy nos acompaña con la segunda conferencia del día por motivo de nuestro 9º aniversario. Él es el psicólogo José Lisandro Torres y el día de hoy nos estará hablando de un tema muy interesante que es la ansiedad, un monstruo que me detiene. Así que, bueno, sin más, le cedo completamente los micrófonos y lo escuchamos. Si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, una preguntita, algún saludo, solamente les quiero recordar que con toda confianza lo pueden dejar en los comentarios. Al finalizar la ponencia los estaremos leyendo y resolviendo en caso de que haya alguna pregunta. Estaremos resolviendo con mucho gusto. Así que comenzamos. Ok, hola a todos nuevamente. Muchas gracias, psicóloga Liz. No vamos a seguir presentando tan largo esto, pero pues voy a permitirme compartir pantalla para que vayan notando un poquito esta parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya me había presentado yo también, pero fallas técnicas, entonces vuelvo a hacerlo. Soy el psicólogo Lisandro Torres, colaborador del Instituto Psicológico de Atención Clínica IPAC, y el día de hoy pues vamos a hablar sobre una temática que es bastante interesante, y no solamente interesante, sino que también de repente es muy hablada, pero a veces no abordada de la forma en la que debería abordarse. A veces hablamos de ansiedad como una situación muy light, muy tranquila, como algo que no puede ser demasiado fuerte para una persona. Y no medimos esa parte. Últimamente, de hecho, he estado viendo también esta parte de las redes sociales, más TikTok, que es lo que usamos ahorita un poquito más. Esta parte de la desinformación, de repente, como hay muchas personas que llegan a decir cosas sobre la ansiedad y te dicen, si escribiste mal esto, tienes ansiedad, si no sabes hablar en público, tienes ansiedad, si de repente te da pena algo, ya es ansiedad. Y pues hay muchos criterios para diagnosticar la ansiedad, pero también hay que decir lo que es la ansiedad. Y pues por ende, obviamente es importante hablar sobre esa temática y abordarla desde una perspectiva un poquito más amplia y conceptual tal vez, pero al mismo tiempo interesante o llamativa, que es lo que espero que se vaya de esta pequeña conferencia, o charla, ponencia, como le quieran decir. El nombre que le puse es ansiedad, el monstruo que me detiene, principalmente porque la ansiedad es una emoción que que nos puede apoyar bastante, pero de repente también puede llegar a impedirnos hacer ciertas cosas, a actuar como una barrera que de repente no podemos atravesar o nos obstaculiza para poder lograr hacer cosas que son importantes para nosotros. Entonces, de ahí el nombre. Y pues espero que a lo largo de la pequeña ponencia vayamos solventando dudas, y si hay alguna u otra dentro de los comentarios y al final la podemos responder sin ningún problema, porque el chiste es que todos salgamos de este tipo de ponencias concentrados y sabiendo qué onda con estas situaciones de las cuales les venimos a hablar, ¿no? De hecho, hace ratito pues estaba escuchando a la psicóloga Wendy y esa parte de que a veces ir a un proceso terapéutico llega a ser hasta agobiante en el aspecto de que no sabemos cómo es, no sabemos con quién ir, y de repente esto también va dentro de la desinformación. Por ende, pues conocer al respecto va a ser algo fundamental que nos va a servir bastante para nosotros comprender más o menos cómo es que se vive esta situación, cómo es que de repente podemos recurrir a pedir cierta asesoría o cierto apoyo. Y pues bueno, comenzar por estadísticas. En México, la sociedad mexicana, antes de la pandemia, el 14.3% de las personas estaba diagnosticada con algún tipo de ansiedad y estaba recibiendo algún tipo de tratamiento. Este 14.3% no quiere decir que hayan sido todas las personas que estamos viviendo ansiedad en la sociedad mexicana, sino que son las que las que han sido evaluadas y han recibido o estaban recibiendo ese tratamiento. Y esto sin contar obviamente a las que no lo están haciendo. Y después de la pandemia, que hemos dicho en muchas conferencias, en muchos lugares, que la pandemia ha sido como que esta parteaguas de decir la salud mental se importa
y va a suceder esto y esto gracias a la pandemia, y de repente también le dimos la vuelta al chip y dijimos, sí, la salud emocional sí cuenta en ese aspecto. Y entonces notamos que tan solo después de la pandemia hubo un incremento de más del 100% que existía, y ahora hay 30% de personas de la sociedad mexicana que están diagnosticadas con algún trastorno de ansiedad. Esto evaluando desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que les dejé aquí abajito, la OCDE, en el 2022. Justamente en el 2023 seguramente va a subir, probablemente, lo sacan hasta noviembre, me parece. Y entonces, pues, es importante darle ese parteagua, ¿no? Darle esa concientización de que muchas personas están viviendo esta situación. Y ya más adelante iremos viendo algunos otros datos interesantes relacionados con esta misma. Entonces, me gustaría que primeramente, antes de pasar de lleno a hablar ansiedad, qué es, cómo funciona y todo esto, pudiéramos diferenciar algunas cosas que de repente podemos decir, ah, no, pues viene acompañado, o esta provoca esta otra, o de repente la ansiedad provoca alguna de estas otras, o simplemente confundir, de repente tener algo de miedo con ansiedad, o tener mucho estrés con ansiedad. Entonces, me gustaría que definiéramos un poquito estas situaciones, que son 4 las que vamos a definir ahorita, para que vayamos notando alguna diferencia que se puede llegar a notar, donde principalmente puse el estrés, el miedo, la angustia, y también puse el pánico, pero está en otra diapositiva, ahorita vamos a ver por qué. Y en donde vamos a notar que el estrés, por ejemplo, nos dice que se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las que se debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Este es como el concepto básico, ¿no? De que vamos a estar tomando. Principalmente el estrés se da cuando tenemos mucha carga de trabajo, carga estudiantil, carga social, cosas que tenemos que entregar y de repente tenemos que hacerlo de una forma adecuada, una forma perfecta, entre comillas, o una muy buena forma. Y entonces comenzamos a sentir ese estrés para poder terminar cada una de estas situaciones, y al final pues nos sirve también un poquito de impulso para poner en marcha aquellas cosas o aquellas herramientas que nosotros ya conocemos para poder afrontarnos a este tipo de problemáticas. Por otro lado, el miedo, pues el miedo sabemos que es una emoción, una de las 5 emociones básicas, de hecho, y hay que dejar o notar cierta claridad en que cada uno tiene miedo a diferentes cosas, y que el miedo generalmente está dirigido hacia algo concreto. Voy por la calle, escucho tal vez un cohete y de repente me da un poquito de miedo porque pues, con estas condiciones de violencia, pues no sabemos si de verdad sea un cohete o sea otra cosa. Y entonces ese miedo aparece en ese momento y nos puede ayudar a sobrevivir, a orientarnos a la supervivencia y a alejarnos del peligro. Entonces, el miedo se da hacia algo concreto y el estrés se da debido a muchas situaciones, a muchas demandas. Y por otro lado, vamos a notar la angustia. La angustia es una manifestación afectiva de gran importancia clínica y se caracteriza por un temor a lo desconocido. Principalmente, esta situación de angustia se da cuando no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar y eso nos aterra, cuando de repente no tenemos como que un control sobre algo y no sabemos cómo es que pueda llegar a pasar. Y entonces se da el temor a lo desconocido y se da la angustia. Entonces vamos a definir angustia, manifestación afectiva hacia un temor desconocido, miedo hacia algo concreto y estrés, un conjunto de demandas hacia muchas situaciones que recibe el individuo. Y ahora, por último, diferenciemos al pánico. El pánico actualmente se considera como una vivencia de miedo muy intenso o terror, con sensación de descontrol, de desvanecimiento, de muerte inminente, que se presenta súbita y espontáneamente en individuos predispuestos. ¿Se preguntarán por qué lo estoy leyendo tal cual? Pues básicamente porque de cierta forma este concepto puede llegar a parecerse bastante a algunas situaciones que relacionamos con la ansiedad. Y ahorita vamos a notar la diferencia entre el pánico y la ansiedad, pero principalmente es esta, que es un miedo intenso, muy fuerte, a algo específico o algo que también puede ser algo que vivimos anteriormente, que nos ha dejado predispuestos a esto, o también puede brindarse de diferentes formas, siendo muy rápido, y además de esto,
nos permite indagar en que hay algo que nos va a detonar esto. El pánico es un miedo intenso o terror con sensación de descontrol. Entonces, ya vimos qué es el pánico, ya vimos qué es el miedo, ya vimos qué es el estrés, ya vimos qué es la angustia. Y entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad como tal es una emoción. Todos, absolutamente todos, la tenemos y la vamos a utilizar de repente en alguna ocasión. Y nos sirve bastante, es bastante funcional como todas las emociones. Esta nos permite que activemos nuestros mecanismos de defensa ante alguna situación determinada. Decimos que la ansiedad es básicamente una emoción que nos permite anticiparnos a eventos o situaciones futuras, que nos va a determinar en el aspecto de qué es lo que puedo o lo que no puedo hacer ante esta situación si es que se llegara a presentar. Y entonces se presenta como una respuesta emocional que variará según el estímulo que la produzca y suele venir acompañada de sentimientos como inquietud, recelo, miedo y nerviosismo, entre algunas otras, ya que como les decía, viene aquí por ejemplo el miedo acompañado, también puede ser provocada por alguna situación estresante o puede darse también por una situación estresante de repente. Y vamos a ver que la ansiedad como tal es bastante funcional y nos ayuda un montón para, por ejemplo, cuando vamos a hacer un examen y comienzo a pensar qué pasaría si no repruebo, qué pasaría si lo repruebo, pues mejor me pongo a estudiar y entonces se acompaña un poquito del estrés porque tal vez no tengo mucho tiempo para estudiar y entonces me pongo a estudiar. Y seguramente si me puse a estudiar lo suficiente, pues voy a pasar ese examen. Y entonces la ansiedad ahí nos está sirviendo de muchas formas, ¿vale? Y entonces, ¿qué la provoca como tal? La provoca muchas situaciones. Puede haber muchas variables que de repente nos hagan sentir ansiedad e incluso a veces llegar a parecer que no hay una causa aparente. Podemos aprenderla por aprendizajes previos. Esto también puede decirse que de repente porque yo vi que pasó algo por no hacer alguna otra cosa, o de repente que a mí me pasó que cuando yo estaba estudiando, que yo no estudié para mi examen, me fue mal, entonces en futuras ocasiones del examen, muy probablemente, me voy a preocupar un poquito y me va a dar un poquito de ansiedad el hecho de ponerme a estudiar para poder pasar mi examen. Entonces, porque lo vi, porque lo escuché o porque lo viví. Entonces, estas serían las tres formas de aprendizajes previos por las cuales podríamos notarlo. Incluso estaba investigando un poquito sobre esta situación y hablaban un poquito sobre cómo el vivir en un ambiente donde hay personas que constantemente tienen ansiedad por algunas situaciones específicas puede hacer que nosotros lleguemos a aprender a tener ansiedad a esas mismas sensaciones específicas. Y entonces, notar que hay muchos factores que pueden indagar en esta situación. Además, como les decía, puede ser causada por un agente estresante. También notar esta parte. De repente, yo había escuchado, yo incluso lo llegué a definir así en algún momento, que cuando yo estaba estresado, me daba ansiedad, y cuando yo tenía ansiedad, me llegaba a sentir estresado. Entonces, sí puede llegar a ser una variable muy importante en cuanto a la ansiedad, el estrés, pero la ansiedad puede aparecer sin necesidad de que aparezca el estrés. Puede ser como un pequeño triangulito donde aparece la emoción, lo iba a poner aquí, pero se me pasó un poquito, donde de repente arriba está la persona, la acción, de repente aquí abajo está la emoción de la ansiedad, y aquí está el estrés. Si pasa para acá el estrés, puede provocarnos ansiedad. Si no, también puede aparecer la ansiedad por alguna otra situación que parezca no tener una causa aparente, pero que en realidad, indagando, a lo mejor podamos descubrir esa pequeña causa. Y entonces, ¿cuándo se vuelve un conflicto la ansiedad? Porque normalmente escuchamos que tener ansiedad está mal, o que tener ansiedad es para locos, o que tener ansiedad es arrancarnos los cabellos y no poder con la vida y cosas similares. Y notar que la ansiedad se vuelve un conflicto o algo en lo cual tenemos que trabajar es medio complicado, pero justamente podemos notarlo de esta manera. Hay ansiedad adaptativa, que es como la que les decía, donde vamos a constantemente activarnos a través de la ansiedad a hacer ciertas cosas para evitar otras cosas desagradables, como
la ansiedad desadaptativa, que esta es cuando ya se provoca una alteración en el comportamiento y de repente dejamos de hacer cosas para ponernos a la defensiva y notamos algunas otras cosas como situaciones amenazantes y por ende no podemos controlarlas y dejamos de hacer cosas o enfrentarnos a situaciones que de verdad son importantes para nosotros. Supongamos, ansiedad desadaptativa de repente cuando tenemos o nos da ansiedad pasar por una calle donde hay perritos, que de hecho también ya lo vamos a ir analizando ahorita en cuanto a los tipos de ansiedad. De repente vamos cruzando la calle y vemos un perrito y me da mucha ansiedad los perros porque siento que me van a morder, porque siento que me va a atacar, porque siento que incluso puede haber una muerte inminente que me puede morder a tal grado de matarme. Y entonces tenía que ir, no sé, a ver a un familiar, a ver a alguien que es importante para mí, pero como vi al perrito, mejor me regreso a mi casa y ya no voy a ver al familiar. Y entonces estoy dejando de hacer cosas que son importantes para mí por esa ansiedad hacia algo específico o algo que de repente puede llegar a ser más imaginario. Entonces, notar que la ansiedad desadaptativa puede llegar a ser muy complicada de vivir es algo muy, muy difícil, porque de repente decimos, no, pues es que enfréntate a tu miedo, o te da miedo porque eres un collón, o no, pues entonces haz esto mejor, enfréntate o crúzate la calle o dale la vuelta a toda la manzana, pero evita también esas sensaciones que te causan ansiedad. Y lo vemos desde afuera como algo muy sencillo, pero vivirlo es una experiencia realmente difícil, realmente complicada. A mí me gusta hablar un poquito sobre este tema de la ansiedad, porque justamente me recuerda cuando yo estaba en la época universitaria, donde los primeros años de la carrera de psicología, y de repente el primer año fue muy complicado porque me daba mucho miedo presentarme ante un público. El hecho de pararme y decir algo sobre algún tema, aunque yo lo conociera, aunque yo me lo supiera de memoria, el simple hecho de pararme enfrente de un público hacía que fuera completamente diferente y que yo empezara a tener ciertas sensaciones de ansiedad, como pensamientos de, no, pues, ¿para qué lo intentas? No te van a entender, lo vas a hacer mal, cosas similares. Y entonces había ocasiones en las que incluso llegué a faltar a algunas clases para evitar presentar ciertas temáticas. Obviamente, trabajando esto, pues intentando difundir cosas que son, no es algo sencillo y hay que concientizar muchísimo sobre ello, porque de repente también aparece muchísimo esta parte de las emociones, de la invalidación emocional y creemos que todo podría ser más fácil, cuando de repente estar en los zapatos de estas personas es realmente complicado. Y bueno, ¿existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad? La respuesta es que sí, hay varios. Aquí yo puse algunos que son como los más comunes y notamos que existe el trastorno de ansiedad por pánico, las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, que también viene dentro de los trastornos de ansiedad, y cada uno se diferencia de distintas maneras. Yo aquí no les puse los criterios diagnósticos, justamente por lo que les decía de los TikToks, de repente ver los criterios diagnósticos es yo tengo esto, esto y esto, y seguramente entonces ya soy obsesivo compulsivo, y seguramente ya tengo una fobia, o seguramente ya tengo un pánico. Es importante acudir con un profesional, desde aquí lo vamos a mencionar, para que puedan decir, ah, bueno, un profesional ya me hizo las escalas adecuadas, ya trabajamos ciertas cosas o ciertas áreas y por ende ya sé que estoy pasando por una situación de ansiedad por pánico o tengo algún tipo de fobia o estoy pasando por alguna situación de trastorno obsesivo compulsivo, entre otras situaciones que vamos a ir notando. Y bueno, nada más le puse aquí como para diferenciarlos un poquito, en el que el pánico, como ya los habíamos dicho, es la aparición brusca de un miedo intenso, que, como les decía en diapositivas anteriores, sí viene acompañado de la ansiedad, o sí viene dentro de los trastornos de ansiedad, porque de repente tiende a ser provocado por algo específico. Y entonces, cuando ese algo específico sabemos que se va a presentar, nos puede dar pánico. Por ejemplo, pánico escénico. De repente hablar frente a un público o actuar frente a un público puede darnos mucha ansiedad y provocarnos un ataque de pánico en el que comencemos a hiperventilar, tengamos ciertas situaciones en las que no podemos controlarnos
y aparezca ese miedo o ese terror muy grande. Y entonces tener una situación de pánico. El pánico, tenemos que decirlo, esta parte sí, tal vez es como un criterio, pero es uno pequeñito nada más en el aspecto de que para hacer una situación de pánico todos la podemos llegar a vivir en algún momento, pero el decir ya hay un trastorno por pánico o trastorno de pánico es muy diferente, porque tener un ataque de pánico podemos vivirlo todos en cualquier momento por alguna situación específica, pero vivirlo constantemente, eso hace que de cierta manera la persona se vea en una situación en la que ya no puede regular ciertas emociones y entonces se vuelva ya un trastorno, una situación en la cual trabajar. La verdad no me gusta mucho decir la palabra trastorno, pero es más o menos para que conceptualicemos. Entonces, ese es el pánico, las fobias. De hecho, ya hablé un poquito sobre fobias en alguna otra. De hecho, creo que fue hace un año en donde hablábamos sobre esto, pero son temores angustiosos a determinadas circunstancias y estas pueden ser reales o imaginarios. De repente se puede detonar por algo real, como lo que les decía de los perros, porque a mí me mordió un perro y entonces cuando veo un perro ya me da mucha fobia el hecho de pasar por donde está un perro y de repente ya dejo de salir porque digo, si salgo seguramente me voy a encontrar un perro, no sé en dónde, no sé si sea un chihuahua, no sé si sea un bulldog, no sé si sea un pastor alemán, pero seguramente me voy a encontrar un perro. Y entonces empezamos a tener esos miedos reales, pero también miedos imaginarios. Y notamos además en esta parte de las fobias que son situaciones específicas, son situaciones determinadas y escenarios determinados que nos van a provocar toda esta situación de ansiedad. Posterior está el trastorno obsesivo compulsivo, que de repente son obsesiones, que pueden ser ideas o pensamientos, se repiten constantemente y no desaparecen de la mente del individuo, aunque lo intente por todos los medios posibles. De repente con la psicóloga Liz tenemos una situación con eso del obsesivo compulsivo, porque ambos somos muy de tener como control de ciertas cosas específicas y cuando estábamos trabajando juntos lo notamos en esa parte y es bastante normal de repente querer tener el control de repente de cosas que nos agrada ver normal o como nosotros consideramos normal, pero hay una situación ahí con el trastorno ya obsesivo compulsivo en el que ya nos impide experimentar las sensaciones agradables. Si de repente yo tenía ordenado de determinada manera mi mueble, un escritorio, y de repente me lo mueven tantito, ya es muy probable que lo note si hay algún tipo de trastorno de obsesivo compulsivo y que me ponga muy mal el hecho de que hayan movido algo, perdón. Y entonces, esta situación, pues ya tiende a ser más conflictiva y también se tiene que trabajar. Ay, me pasé, perdón. Ok, creo que me pasé demasiado. Ok, los otros tipos de trastornos de la ansiedad provocados por la ansiedad es el estrés postraumático y la ansiedad generalizada. Estos les digo, son los 5 básicos. La fobia ahí vienen encapsulados muchísimos relacionados a la ansiedad, pero pues estos serían como que los 5 básicos y ya podríamos ir notando que pueden ir apareciendo algunos otros, donde pues el estrés postraumático pues aparecen aquellos individuos que se han visto expuestos a un evento traumático que involucra un daño físico o psicológico extremo. Hablamos de situaciones demasiado fuertes que de repente olvidarlas es muy complicado o simplemente el hecho no de olvidarlas, sino de dejar de pensar en ello. Y más cuando se presentan ciertas situaciones o ciertos estímulos que nos hacen recordar esta misma situación. Hablamos de personas que, por ejemplo, de repente tuvieron un accidente automovilístico en un carro específico y cuando ven otro carro ya no se pueden subir o ya no quieren subirse porque les da miedo o aparece esa ansiedad de si me subo voy a tener otro accidente y probablemente pierda la vida o cosas similares. Entonces, hablamos de eventos demasiado fuertes que puedan provocar este tipo de estrés postraumático. Y por último, les puse la ansiedad generalizada, que es la aparición progresiva, es decir, de menos a más, y permanente de síntomas intensos de ansiedad sin causa real que los provoque. De repente notar que empiezo a tener cierta preocupación excesiva por una situación en particular puede llegar a ser normal, pero comenzar a tener muchas preocupaciones excesivas por muchas cosas
y de cierta manera notar que va incrementando la forma en la que me preocupo, la sintomatología que estoy sintiendo, que de repente dejo de salir porque ya no puedo, veo que hay allá afuera carros o veo que de repente pasa una moto y ya siento que hay un asaltante o siento que me van a atropellar o muchas situaciones que se presentan dentro de la ansiedad generalizada en la que aparecen miedos o sí, miedos y sensaciones intensas de ansiedad sin una causa que parezca real o que parezca de cierta manera también esta situación de, se me fue la palabra, bueno, básicamente podemos cambiarla hacia decir que hay un miedo a algo en específico o a muchas cosas. Una sensación de ansiedad hacia eso, algo específico, o hacia muchas cosas que pueden llegar a no ser completamente reales y ahí también entran muchísimo los pensamientos, la imaginación y todo lo que esto conlleva. ¿Y qué hacer entonces? Bueno, ¿qué podemos hacer? Acudir principalmente a una evaluación psicológica. Ya lo decía la psicóloga Wendy en la ponencia anterior, quienes la estuvieron viendo, quienes no, pues hablábamos sobre psicoterapia basada en evidencia, donde se realizan las escalas adecuadas, no se hacen dibujitos de dibújame la casa del árbol y no sé qué, no, sino situaciones que realmente han sido estudiadas y que están comprobadas, que nos demuestran si hay alguna situación, ya sea de ansiedad, depresión o cualquier otra situación. Y entonces, acudir a una evaluación psicológica y vivir el proceso psicoterapéutico sería lo más recomendable posible para cada una de las situaciones de ansiedad. Sabemos que de repente es medio complicado ir al psicólogo porque todavía hay muchos tabús, hay muchas creencias todavía un tanto erróneas, por decirlo así, pero el vivir el proceso no es para personas que están mal, no es para personas que no pueden con su vida, no es para personas que están locas, es para personas que realmente son valientes y saben que hay que pedir ayuda en ocasiones. Y entonces acercarnos, vivir el proceso y poder identificar cuál es nuestro tipo de ansiedad o bien, si no es ansiedad, ver cuál es la situación por la cual estamos pasando que nos impide vivir la vida que desearíamos vivir. Además, hay apoyo psicoeducativo a la familia, que también pues, es impartido por el psicólogo. Este se da muchísimo cuando hay situaciones de ansiedad de niños y eso se da también por el apoyo que tienen los padres con los mismos niños y todo lo que esto conlleva. Y el tratamiento que vamos a notar que tiene mayor efectividad, mayor índice de efectividad, es justamente la terapia de exposición, en la que vamos a exponernos a ciertas sensaciones desagradables que de repente nos pueden dar un poquito de miedo. A veces suena medio gracioso, pero la incomodidad nos puede llevar a sentir mayor comodidad a largo plazo. Entonces, pues es importante notar que hay este tipo de situaciones. También podemos agregar ahí, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad, entre otras situaciones. Sin embargo, yo les puse esta porque es la que tiene un mayor índice de efectividad en cuanto al tratamiento de las situaciones con ansiedad. Y la siguiente que viene es una pregunta muy interesante. ¿Qué hay de la medicación? Desgraciadamente, el sistema de salud mexicano, y me refiero al hospital, al área gubernamental, que tiene que ver con el área de la salud emocional o salud mental, está muy acostumbrado, o no sé, es por facilidad también, yo me imagino, a decir, bueno, tuviste una situación, un ataque de pánico tal vez, toma ansiolíticos, toma antidepresivos, toma todo esto, y te dan un montón de medicamentos, y de repente, en lugar de beneficiar la situación o la persona que está pasando por esta situación de ansiedad, termina siendo contraproducente. ¿Por qué? Puesto que nos está ayudando, entre comillas, pues sí, podemos utilizar la palabra adictos, pero también podemos utilizar la palabra dependientes. Y cada que siento una sensación de ansiedad, voy y me tomo mi pastilla. Cada que siento que no puedo con mi ataque de pánico, voy y me tomo una pastilla. Cada que no puedo enfrentarme a una fobia, voy y me tomo una pastilla. O dos o tres, las que me haya recetado el médico.
Y entonces decimos, pues la medicación, hay que aclararlo, no cura la ansiedad. Vivir el proceso terapéutico acompañado de medicación puede ser, pero algo que tenemos que dejar bien claro es que al realizar la evaluación psicológica psicoterapéutica, podremos saber si es necesario o no el consumir medicamentos. Y muchas veces, pues no lo es. Y llegan usuarios y de repente te dicen, a nosotros como psicólogos, llegan y nos dicen, pues ya llevo 1 año, llevo 2 años tomando estos ansiolíticos, tengo estos antidepresivos, y muchas veces te cuentan qué ha pasado durante ese tiempo, y te dicen, pues me he perdido de muchas cosas porque cuando tengo ansiedad me tomo mis ansiolíticos y de repente me duermo y ya no me acuerdo de muchas cosas y me pierdo. Y entonces me volví dependiente a esto y llega a ser muy complicado después de comenzar a medicarnos, el dejar esa medicación. Entonces es importante analizar primeramente si es necesaria o no con una buena evaluación psicológica. Y entonces acabamos de desmentir en estos 30 minutos, 35 minutos, muchos de los mitos de la ansiedad. Entonces me gustaría que nos fuéramos con esta parte de los mitos de la ansiedad. La ansiedad se cura con fármacos, como les decía, no. Los fármacos solo pueden ser un apoyo y en ocasiones no son necesarios. De hecho, hay una pequeña analogía en cuanto dicen, pues, meterte a nadar al mar. Los fármacos pueden funcionar como flotis, pero no te van a enseñar a nadar. Y de repente a lo mejor los vas a necesitar más cada que vayas al mar porque no vas a poder nadar. Entonces, las herramientas que necesitas para aprender a sobrellevar esa ansiedad o enfrentarte a esa ansiedad, las va a brindar un psicoterapeuta o un proceso psicoterapéutico. Obviamente, regresemos, psicoterapia basada en la evidencia científica. Y bueno, evita aquello que temes y la ansiedad desaparecerá. Otro mito muy, muy grande, que de repente decimos, si te da ansiedad el salir de noche, pues no salgas de noche. De todas maneras, no te pierdes de mucho, o no hay muchas cosas que puedan pasar. Y de repente hay una fiesta familiar o hay una boda de alguien importante y llega la noche y ya me voy porque se me va a hacer noche y tengo que evitar esa sensación de ansiedad. Y entonces, no, la evitación es una de las mayores causas de incremento en conductas y sensaciones de ansiedad, porque entre más evitamos, más vamos incrementando las sensaciones cuando se llega a presentar esta situación específica que nos hace que aparezca la ansiedad. Otro mito, quien padece ansiedad es débil, que les decía yo, no, en definitiva no. La ansiedad todos la experimentamos en cualquier momento y como cualquier otra emoción. Y es muy funcional y nos puede ayudar bastante. Sin embargo, el hecho de pasar de ansiedad adaptativa a desadaptativa puede llegar a ser un poco más complejo. Y regular esa emoción es algo que podemos hacer y no nos hace débiles el poder, ¿sabes qué? Decir, necesito un poco de asesoría para poder regular esa emoción, para poder regular esas sensaciones que estoy sintiendo. Y no nos hace débiles el aceptarlo. De hecho, nos hace muy valientes, porque enfrentarnos al miedo que pueda ser el que nos digan que estamos locos por ir al psicólogo es demasiado valiente para poder sobrellevar una vida y buscar una vida que queramos vivir. Y entonces, por último, la ansiedad no es un problema tan común. Ya les daba estadísticas de la sociedad mexicana que ha sido evaluada, pero ahora les doy estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la ansiedad es una situación que afecta cada día, o sea, todos los días, a más de 300,000 millones de personas alrededor del mundo. Es decir, más de 300,000 millones de personas alrededor del mundo llegan a tener o a desregular esta emoción de la ansiedad. Entonces, la emoción de la ansiedad sí es algo común y es algo
que debemos de aprender a regular y no tiene nada de malo trabajarlo. Y de repente nos da un poquito de miedo, sí, nos da un poquito de miedo ir al psicólogo, pero buscar el asesoramiento para poder buscar aquello que queremos ser como personas, siempre va a ser de valientes. Y entonces desde ahí, pues los comienzo a invitar a que vayan a su proceso terapéutico. Y bueno, y para ir finalizando, puse esta pequeña diapositiva con el título de La ventana. Y es que me gustaría hacer una pequeña metáfora, metáfora, contarles una pequeña historia, hacer que ustedes la vivan, tal vez la experimenten si es que quieren o se sienten pues con la disposición de hacerlo. Si no, pues igual con que la escuchen y logren comprender tal vez un poquito más o menos de qué trata. Y notar que la ventana, básicamente, imaginemos que vivimos en una ciudad muy bonita, donde hay edificios muy grandes, y nosotros tenemos la posibilidad de vivir en uno que está en una zona muy alta y muy bonita, y tenemos una vista preciosa hacia situaciones, hacia personas, hacia la calle que cruza, y nos gusta bastante imaginar qué es lo que pasa ahí abajo con las personas que van cruzando. Y de repente vemos a un viejito a través de la ventana que se sienta en una banca, y entonces comenzamos a hacernos historias, a crearnos escenarios bien bonitos de lo que estará pensando esta persona. Y decimos, seguramente está recordando el amor de su vida. Y entonces vemos que pasa un chavo con otro chavo y van como aconsejándole, y entonces decimos, a él le gusta mucho aconsejar, se nota bastante. Y ahí pasa otra persona, y entonces decimos, él seguramente es un científico muy famoso, porque va vestido con bata o porque va vestido de determinada manera. Y todos los días, cuando llegamos a casa, lo primero que hacemos es servirnos un vaso con agua, sentarnos al lado de la ventana y ver e imaginarnos todas esas historias, porque es algo que nos gusta bastante. Sin embargo, un día de repente llegamos del trabajo, nos servimos nuestro vasito con agua, nos sentamos a un lado de la ventana y notamos que hay una gran mancha roja, un círculo en la ventana, que nos impide ver completamente la ventana. Sí se ve, hay mucho espacio, pero ese círculo rojo nos hace notar que hay falta un pequeño espacio. Y entonces comenzamos a sentirnos muy mal o desanimados por esta situación, y empezamos a pensar que pues no vamos a poder volver a ver las cosas como estaban, y hacemos un montón de cosas, nos ponemos a limpiarla, ponemos a utilizar todos los productos y la mancha no se va, y entonces decidimos cambiar el vidrio para poder ver las cosas como antes, y una y otra vez cambiamos el vidrio, la sensación vuelve a ser agradable, pero al otro día volvemos a tener esa mancha roja. Entonces un día te levantas del sillón y entonces te acercas un poco más a la ventana y ves al señor, al mismo señor que veías al principio, que pensabas que estaba enamorado, y notas que justo a su lado está esa gran mancha roja y dices, wow, aquí hay una historia. Este señor, este adulto mayor, en realidad está enamorado de la astronomía, y este círculo rojo es un gran planeta. Y entonces pasa otra persona caminando y dices, cuando pasa por esta área donde está la mancha, parece que entrara en un hoyo negro, en un agujero de gusano, y de repente sale del otro lado como si fuera otro planeta. Y entonces empezamos a ver la vida de diferentes perspectivas. De repente notamos que la mancha roja, en lugar de ser algo que realmente nos obstaculizara a seguir imaginando, fue algo que nos pudo hacer que imagináramos nuevas cosas. Y entonces, si lo relacionamos con esta parte de la ansiedad, el preocuparnos, el vivir constantemente atrapados en ciertas sensaciones, puede llegar a ser demasiado complicado y hacer que nos perdamos de muchas cosas que son importantes, o bien que están ahí y que están apareciendo en el momento. Y entonces, ¿valdría la pena tal vez buscar nuevas alternativas para imaginarnos nuevas historias? Ya se los dejaré a ustedes porque no podrán contestarme por el momento, ¿verdad? Y pues, para ir finalizando, ponerles esta pequeña frase del psicólogo Juan Antonio, el director del instituto, que la verdad es una de mis frases favoritas, y no es para ser bardo, porque en realidad no lo hago de esa manera. La psicóloga Liz. Ok.
Pero dice, enfrentarse al miedo da miedo, pero también te lo quita. De repente decimos, evitar ciertas sensaciones desagradables me hace sentir menos malestar. Pero cuando se vuelve a presentar esta sensación desagradable, el malestar incrementó. Y una y otra vez, y de repente ya no tolero para nada ciertas cosas, porque evité demasiado tiempo. Entonces, ¿cuál sería la forma o la situación adecuada de enfrentarnos a esto? O de modificar esto más bien, pues justamente es enfrentarnos a esos miedos, a esas sensaciones un tanto desagradables que de repente llegan a aparecer en la vida y que nos puede traer muchísimo beneficio. Entonces, enfrentarse al miedo da miedo, pero también te lo quita. Esto sería todo por mi parte, les agradezco la atención y pues psicóloga Liz, no sé si tenga que decir algo más, por mi parte yo creo que sería todo, más que agradecerles completamente el estar aquí, a los que se dieron el tiempo, y pues escucho entonces. Claro que sí. Es agradecerte el acompañarnos el día de hoy, el estar presente para darnos esta conferencia que sin duda alguna fue muy amena y la verdad que súper explicada porque entendemos pues que hay personas en general, ¿no? Que nos está observando, entonces a veces el hecho de usar un lenguaje muy técnico o de explicar cosas muy propias de la carrera pues, limita mucho el mensaje para llegar justamente a más personas, ¿no? Que es lo que queremos y es la finalidad que tenemos precisamente al realizar este tipo de actividades. Entonces, pues nada más que agradecerte y felicitarte también por esta ponencia y estar aquí el día de hoy celebrando juntos este 9º aniversario del IPAC. Y bueno, antes de que te vayas, antes de concluir, me gustaría leer algunos comentarios porque te estuvieron dejando comentarios muy bonitos a lo largo de tu ponencia. Y Yare dice, hola, saludos, apenas está iniciando el licenciado y ya está súper interesante. Melissa Mejía también manda saluditos, saludos. Mayrin Parra dice, es muy interesante esta conferencia, me será de mucha utilidad. Flor Eve dice, saludos licenciado. Y Cris Yare vuelve a poner otro comentario que dice, excelente ponencia del psicólogo Elisandro, la definición, etiología y tratamiento, sus cuidados, además de ejemplos, fueron muy fáciles para comprenderlo, lo felicito. Completamente de acuerdo, era precisamente lo que te decía pues hace un momentito respecto a la ponencia. Y pues nada, invitarlos a que si nos están viendo, continúen con nosotros. Tenemos ahorita la última ponencia con la psicóloga Yadira, así que ya en breve, en punto de las 7, nos estaremos conectando nuevamente aquí en vivo para que nos acompañen con esa ponencia. También va a hablar acerca de la regulación de la tecnología en los niños. Así que los esperamos por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos, por interactuar con nosotros a través de los comentarios. Y psicólogo Lisandro, muchísimas gracias nuevamente. Y esperemos que pues, nos acompañe en próximas actividades. Pues gracias, hasta luego. Bye.